Y la masterclass de esta ocasión es una especial después de haber conocido ya al por menor individualmente cada uno de los mercados más líquidos de los futuros. Hoy vamos a hablar de las opciones de sus futuros, ponerle un poquito de probabilidad a los futuros y mejorar las posibilidades de tener éxito. Y también creando un portafolio sobre esas opciones de esos futuros. Así que comencemos. Este es el nombre de la clase, el subtítulo, la extrema mitigación del riesgo. Y eso solamente lo podríamos observar y obtener con las opciones. Y las opciones de los futuros nos ofrecen una ventaja adicional, que es la reducción del capital que se expone en un trade. Por eso le quería llamar la extrema mitigación del riesgo. Ahora, este, es una presentación, es un curso avanzado de trading e inversión. Si usted no puede entender todo el contenido que aquí se presenta, le rogamos que visite nuestro curso virtual de opciones avanzadas en la web theepictraders.kajabi.com, donde va a encontrar aquí donde está la flecha roja, el curso de las opciones avanzadas. Ahí están todos los conceptos básicos de las opciones sobre equities y usted necesita saber ese conocimiento, ese aprendizaje, tenerlo allí para que luego venga aquí y dé el siguiente paso, que es las opciones sobre los futuros. Pero ¿hay alguna diferencia entre las opciones sobre equities y las opciones sobre futuros? De verdad que hay varias. Por ejemplo, las opciones sobre los equities. ¿A qué le llaman equities? Equities son todo lo que tenga que ver con stocks, incluidos los ETFs y los índices de stocks. Eso es lo que son equities. Mientras los equities o las opciones sobre equities expiran y se pueden convertir en 100 participaciones, en 100 acciones del activo principal, del subyacente, sea 100 acciones compradas o 100 acciones vendidas cuando tu contrato de opciones expira in the money. En el caso de las opciones sobre futuros, los contratos que expiran in the money, ¿sí?, se pueden convertir en un contrato de futuro. Igual, puede ser un contrato comprado o puede ser un contrato short, vendido. Esa es la diferencia, que en vez de que se conviertan en acciones, se conviertan en un futuro, en un contrato de futuro. Las opciones sobre equities tienen un multiplicador estándar de 100, mientras que las opciones sobre futuros tienen un multiplicador del precio que varía de acuerdo al producto. No es lo mismo el multiplicador de 20 del Nasdaq, del contrato de futuros del Nasdaq, que el multiplicador de 125.000 del euro, por ejemplo. Las opciones sobre equities y los precios de los contratos de opciones que están en la zona de at the money, esos precios están basados en el mismo precio del stock. Sin embargo, los contratos de opciones de futuros que están en la zona de at the money, o sea, en el centro de la cadena de las opciones, del griddle, están basados esos precios en el vencimiento individual del mes de ese contrato de futuro. Ahí hay una diferencia importante. Las opciones sobre equities, la eficiencia del capital se busca a través de las estrategias de cobertura. ¿Sí? Si tenemos, por ejemplo, un vertical alcista en el SPX y el precio está cayendo, entonces hacemos cobertura, quizás vendiendo acciones del SPY. La eficiencia del capital se busca a través de estrategias de cobertura. Sin embargo,
La eficiencia del capital de las opciones sobre futuros se busca a través de estrategias de cobertura también, pero de diferente manera. Puede ser a través de los pares, de los spreads de los diferentes futuros. Puede ser también a través de otro producto financiero que esté correlacionado. Muy bien. Luego, el apalancamiento de las opciones sobre equities es menor que con los futuros. El apalancamiento sobre las opciones de futuros nos ofrece mucho mejor retorno sobre el capital y también mucha mejor probabilidad de salir ganando en la operación. Wow, ¿de verdad? Claro. Porque simplemente el capital que se usa es menor. Por lo tanto, usas menor capital y el premium de los contratos de opciones es más robusto. Entonces, el retorno sobre el capital es mejor. Muy bien. Pero también las opciones sobre los futuros, ajá, nos ofrecen una diversificación importante, muy importante, porque nos dan acceso a una amplia variedad de activos, como ya hemos ido enterándonos últimamente. Podemos hacer opciones sobre futuros de índices, como el IES, el Nasdaq, el Russell o el Dow. Creo que el Dow no tiene opción. También podríamos hacer opciones sobre futuros de los productos de energía como el crudo o como el gas natural. También podríamos hacer opciones sobre los futuros de las tasas de interés como las notas, los billetes y los bonos. O los metales como el oro, la plata. O las monedas como el euro, la libra esterlina, el canadiense, el australiano. Y los productos del mercado agrícola como el trigo, la soya y el maíz, que son los más líquidos del mercado de las opciones en el futuro. Pero las opciones sobre los equities nos dan diversificación, sí, también. ¿Y sabes qué? Bastante más amplia que el mercado de los futuros. Really, claro, porque tenemos más de 3.000 compañías del mercado americano que están dentro del mercado americano y una gran cantidad de ellas tiene opciones. No todas son buenas, habrán unas 300 que tienen buena liquidez en sus opciones, pero ahí tenemos unas 300 que son mucho más que los productos del mercado de futuros que tienen opciones. ¿Eh? Es más, si tenemos un presupuesto, un capital de unos, ponle 50,000, 100,000 dólares, un 70% de tu alocación en opciones podría ser en el mercado de los equities. Y, o sea, el 70% del capital que podrías invertir. Y el otro 30% sobre opciones de futuro. También, si hablamos de la eficiencia del capital, aquí hay una gran diferencia. Porque la regulación sobre los márgenes en el mercado de los futuros no es igual al margen del mercado de las opciones sobre equities. En el mercado de las opciones sobre los equities se usa una regla que se conoce como la regulación T. Hay todo un capítulo en el curso de las opciones que ya lo tenemos pregrabado explicando qué cosa es la regulación T, una ley del Congreso de los Estados Unidos que explica que uno, el trader o el inversionista debería tener en la cuenta al menos un 30% de la operación, de un 30% del capital del costo total de la operación que quiera abrir. Sin embargo, cuando hablas de las opciones de futuros, se basa sobre un margen que se denomina SPAN. Pongan atención. Y este margen es diferente y mejor cuando se trata del capital que se necesita para abrir una operación, porque es mucho menor que la regulación T. Este margin span o span margin evalúa el trade usando un modelo basado en el riesgo. ¿Bien? Y eso va a depender de la probabilidad de éxito que el trade tiene. Cuando más probabilidad de éxito tenga, el riesgo es el capital, el colateral que te pide como margen es menor. Ahí hay una gran ventaja entonces.
El horario de trading también es otra gran ventaja. ¿Por qué? Porque los futuros y sus opciones trabajan exactamente en el mismo horario. Si el mercado de futuros trabaja casi 24 horas al día, las opciones sobre futuros también. Qué interesante. Yo me acuerdo cuando yo comencé a hacer trading hace un montón de tiempo ya, solamente, solamente hacía opciones sobre equities y a las 4 de la tarde se acababa y se cerraba el mercado. ¿Sí? Y ahí terminaba mi historia, hasta el siguiente día. ¿Ok? Pero sin embargo, cuando descubrí el mercado de los futuros y sus opciones, y el hecho de que las opciones trabajen igual que el horario de los futuros, es una gran ventaja. Incluso he abierto operaciones a la hora que el mercado abre en la tarde a las 6 y lo he cerrado antes que el mercado de acciones abra en el día siguiente antes de las 8 de la mañana. Y he ganado dinero en ese horario con las opciones. Increíble. Cuando se trata de las opciones sobre los equities, ya sabemos que el horario es de 9:30 de la mañana a 4 de la tarde, a excepción del SPY, que cierra a las 4:15 el mercado de sus opciones. ¿Okay? Si hablamos del patrón de el Day Trader Rule, que es un patrón que te permite o no te permite hacer más de 3 trades intraday dentro del mismo día en una semana. En una semana, si tú quieres hacer más de 3 trades intradays, no puedes cuando utilizas a las opciones sobre equities. No lo puedes hacer con las opciones sobre equities. Sin embargo, sí lo puedes hacer cuantas operaciones quieras intraday con las opciones de futuros. Otra gran diferencia. Cuando se trata de la expiración, un contrato de opciones de futuros se convierte en un contrato de futuros. O se puede convertir en cash. Si se trata de los índices de stocks, se convierte en cash. Y hay otros productos que también se convierten en cash. ¿Bien? Como por ejemplo el Currency FX Market. Importante notar que el contrato de futuro expira también. Hay que notarlo, hay que ponerle atención que el contrato del futuro también expira, no solamente el contrato de las opciones. El contrato del futuro también expira. Hay que notarlo. Cuando hablamos de opciones sobre equity, se convierte el contrato que expira, si es que expira in the money, hay que explicar que si es que expira in the money, se convierte en el activo subyacente cuando se trata de las opciones sobre equities. Eso ya lo vimos en la gráfica pasada, anterior, en 100 acciones. O en cash. Esta parte hay que notarla. Si yo estoy haciendo una operación en el SPX, que es un índice de equity, entonces eso no se transforma en 100 acciones del SPX. Cuando un contrato expira in the money, no se transforma en 100 acciones del SPX, ¿no? O del NDX, o de algún índice de stocks. Cuando hablamos de índices, el contrato que expira in the money se convierte en cash. ¿Ok? Muy bien. Bueno, antes de operar las opciones sobre los futuros, déjenme decirles que es necesario el entendimiento profundo de los futuros. Los futuros son el instrumento subyacente de los cuales sus opciones toman sus valores. En las opciones sobre los equities, el instrumento subyacente son los equities, acciones, ETFs, índices. Lo primero que tenemos que entender es la diferencia entre las opciones de futuros y las opciones de equities, como lo acabamos de ver en las dos gráficas anteriores. Dependiendo del ciclo de expiración, algunas opciones de futuros expiran convirtiéndose en dinero en efectivo, mientras que otras opciones se convertirán en contratos de futuros.
Dependiendo del ciclo de la expiración, algunas opciones de futuros, expiran convirtiéndose en dinero cash, mientras que otras opciones se convertirán en contratos de futuros, dependiendo de la fecha de expiración, del ciclo de expiración. ¿Cómo sigue? Las opciones de futuros expirarán en cash, o sea, en dinero efectivo, cuando las opciones y los contratos de futuros expiren en el mismo mes. Oh, ese era el problema. Por eso yo les decía que cuando consigamos nosotros un vertical o una estrategia de opciones sobre futuros, tendríamos que escoger la expiración de ese vertical, ¿no? De esa estrategia de opciones de futuros, con la fecha de expiración igual que la fecha de expiración o dentro de la fecha de expiración del contrato. ¿Para qué? Para que de esa manera, si terminan in the money, no seamos asignados con el producto físico, sino que se expire en cash y no tengamos problemas con eso. Bueno, no vamos a permitir que llegue el día del vencimiento tampoco, ¿no? O sea, simplemente era por si acaso. ¿Ok? Ahora, si las opciones y los futuros expiran en meses diferentes, o sea, el vertical que quiero abrir vence en 48 días, pero el contrato de futuro vence en 30. Esos son meses diferentes. Entonces las opciones se convierten en contratos si es que expiran in the money. ¿Ok? Por ejemplo, si un contrato de opciones del IS de febrero expira in the money, estamos hablando de opciones del IS de febrero, si expira in the money, terminaremos siendo los dueños de un contrato del IS de marzo. Voy a repetir. Si un contrato de opciones, vamos a imaginar que es un call comprado, un call, ¿ok? Vence en febrero. Y bueno, terminó su vida y expiró in the money. Entonces, vamos a ser asignados de un contrato del IES del próximo mes, de marzo. ¿Bien? Ahora, un call de marzo expira in the money. También, imagínate. Ahora tienes un call de marzo y expira in the money. Este se va a convertir en dinero en efectivo o cash y se descontará la ganancia o pérdida de dicha operación y terminará allí. O sea, no todos los contratos que terminan in the money se transforman en cash, ni todos los contratos que terminan in the money se transforman en el contrato del subyacente. Los contratos del Standard & Poor's, del futuro del Standard & Poor's, del mini futuro, el IS, que expiran en marzo, en junio, ¿ok? Y en septiembre, expiran en cash money. Los que expiran en los otros meses, que no son estos, se convertirán en contratos de futuros si es que expiran in the money. Ok, o sea, me está diciendo que los contratos del IES que expiran en marzo, en junio y en septiembre se transforman en dinero en efectivo. Si es que tus contratos de opciones terminan in the money. ¿Ok? Siempre hay que tener en cuenta que cuando operamos con las opciones de futuros, las opciones rastrean a sus futuros. Ok. Si abro una operación entonces en el crudo, en el CL, ¿a quién va a rastrear? Si abro un vertical en el CIEL, los precios del movimiento no van a ser del petróleo internacional ni del Brent, va a ser del CIEL. Si hago un vertical en el IS, el activo de referencia va a ser el IS, no va a ser el SPX, ni el SPY, obviamente, claro. Sin embargo, en casi todos los productos, con excepción del índice de la volatilidad del Standard & Poor's que se llama VIX, existe una relación matemática. A ver. Sin embargo, en casi todos los productos,
casi todos los productos, ¿ok? Con excepción del VIX, existe una relación matemática, que existe una relación matemática en casi todos los productos, sí, entre el futuro y el índice, claro. El mismo IES tiene una relación matemática también con el SPX. El mismo NQ tiene una relación matemática con el NDX. El mismo DAO, ¿sí? El YM tiene una relación matemática con el DJIA, el Dow Jones Industrial Average, que es el índice. Y si seguimos así, nos pasamos toda la noche. Es por esta razón que cuando el mercado de futuros cierra sobrecomprado, ¿cómo? Si el mercado de futuros cierra sobrecomprado, entre paréntesis, over the water, ¿qué significa eso? O sobrevendido, under the water. Se espera un reacomodo de los precios. Ese es un término bursátil de Wall Street que explica que antes de subir el activo antes del cierre hace una caída, y a eso se le llama cerrar abajo del agua, que simplemente es un truco para buscar liquidez para que encuentre compra allá abajo. Y cuando abre la nueva sesión a las 6 de la tarde, por allá por Australia, el movimiento será en el sentido que sería el opuesto. Cuando en New York el futuro cierra sobrevendido, under the water, se espera que en Australia, en Sydney, el movimiento se dé al revés. Y lo mismo pasa cuando cierra over the water. Cuando se impulsa al alza justo antes del cierre, sería over the water. Lo hace en Nueva York, o lo puede hacer también Australia para que Japón lo siga, o lo puede hacer Hong Kong para que Frankfurt lo haga, o lo puede hacer Londres para que New York lo haga, porque cada uno tiene una hora de cierre. Lo puede hacer el mercado de Hong Kong para que Europa abra, y así de la misma manera. Así que ahí podemos observar relación matemática y ese tipo de jugadas que algunos le llaman manipulación. Se suele pensar que los futuros son productos viables para adicionarlos a nuestro arsenal. Es importante considerar su liquidez, siempre. Sin liquidez no hay nada, porque tienden a perderla constantemente. ¿Por qué? Porque la mayoría de los futuros tienen movimientos cíclicos. Y hay temporadas de baja volatilidad. Hemos visto, por ejemplo, en los productos agrícolas, ¿no? Cuando los estudiamos, de que la soya, el maíz y el trigo tienen temporadas de siembra y de cosecha. En la temporada de la siembra, en la temporada de la cosecha, son momentos de alta volatilidad. Después el resto del tiempo son de baja volatilidad. Entonces no tienen liquidez todo el tiempo. No hay interés en ese producto todo el tiempo. Hay interés cuando hay alta volatilidad, cuando sucede algo en el evento, en la historia, en el proceso, en la actividad de ese producto, de ese mercado. Muy bien. Las opciones de futuros pueden proveer, ¿sí?, un ahorro muy significativo en el uso de nuestro capital. ¿Cómo así? ¿Te cuesta menos? ¿Te da un descuento? ¿Qué? Bueno, lo que quiere decir es que las opciones de futuros requieren mucho menos capital como colateral que el capital que se requiere cuando se opera con las opciones de equities. Por ejemplo, si vendemos un put, un naked put, en el SPX, con una expiración de un mes, vamos a recibir un crédito aproximadamente de unos $2,000. Pero el colateral necesario para abrir esta operación, para recibir $2,000 en el SPX, con un naked put, wow,
El colateral que te va a pedir va a ser como $400,000. ¿Ok? Sin embargo, ajá, si utilizamos al IS, que es el futuro del Standard Poor's, o sea, ya no el SPX, el índice, sino el futuro, el IS del SPX, para abrir una operación igual, un naked put, con el propósito de recibir un crédito igual, de $2,000. El colateral para abrir esta posición sería solo de unos, ¿cuánto? $20,000. 20 veces menos que lo que te pedía de colateral el SPX. ¿Ok? Entonces, por eso se considera las opciones de futuros un mercado de uso eficiente de tu capital. Ese es un ejemplo, ¿no? Ahora vamos a ver más ejemplos. Aquí está. Aquí puse como fecha el 12 de septiembre, cuando tomé la foto y comencé a hacer esto, habían 30 días. Y fui a un contrato que tenía al 4.40 por ahí, 4.40, y lo vendí. Un put, simple, un naked put. ¿De quién? Del SPX. Ajá. $2,160 de crédito con un colateral de 401,840 dólares. Claro, es lo mismo que está arriesgando uno si es que el precio del SPX llega a costar cero, lo cual es imposible. Y cuando lo hice con el IS, ajá, utilizando, vendiendo dos puts del mismo delta del anterior para recibir el mismo crédito, de esa manera estamos hablando el mismo idioma, recibir el mismo crédito, claro. El colateral, o sea, no vendí uno sino dos del 40-45. El colateral que me pidió fueron $22,000, 20 veces menos, toda la razón. Muy bien. Lo mismo pasa con otros equities, o sea, stocks, ETFs, índices. Al usar las opciones, el colateral que el broker te solicita es bastante mayor. ¿Ok? Estamos hablando de equities. El colateral que el broker te pide es mucho mayor al colateral que nos piden al usar las opciones sobre los futuros. ¿Ok? Otra gran ventaja que podemos hacer es abrir y cerrar operaciones de opciones de futuros en el horario que el mercado de futuros opera, desde los días domingo a las 18 horas hora de la costa este de los Estados Unidos hasta las 5 de la tarde de los viernes, 23 horas al día con un break de 15 minutos. ¿Bien? De 4:15 a 4:30 y después de 4:30 a 5, una media, ahí cierra, luego descansa una hora hasta las 6 y abre otra vez. Una gran ventaja adicional es que la taxación, cuando hablo de la palabra taxación me refiero a los impuestos, a la operativa de futuros es diferente a los impuestos que se pagan cuando se opera cualquier otro instrumento bursátil. No se pueden operar todos los productos futuros, ¿no? Con las opciones, no. Ni siquiera direccionalmente tampoco. ¿Por qué? Porque a pesar de ser un universo en franco crecimiento, no todos los productos del mercado de los futuros son lo suficientemente líquidos para que sean interesantes de comerciar. No son lo suficientemente líquidos para que sean comerciables. Por esta razón, nos enfocaremos por ahora, en los mercados más eficientes y más líquidos. Porque eso debe ser el gol nuestro. Traders que tienen criterio. Épicos. Y aquí he hecho un cheat sheet, una hoja para engañarle a la maestra. Lo vamos a impresa y pegada al costado de la computadora para saber los diferentes mercados de futuros, ajá, quién los emite, si el Chicago Mercantile Exchange o el Chicago Board of Trade, como el caso del mini del Dow Jones, o del Intercontinental Commodity Exchange, en el caso del mini Russell, o el
COMEX, que pertenece al CME. COMEX es el Commodity Exchange Market de metales, que emite contratos del oro, la plata y el cobre. O quizás el Chicago Board of Trade, que te ofrece los productos de las tasas de interés, o sea, los bonos del tesoro. O quizás otra vez el Chicago Mercantile Exchange, que te ofrece los futuros sobre las monedas, ¿no? Cada uno tiene su símbolo aquí, cada uno tiene su tick size, o sea, cuál es la denominación más pequeña, el tick más pequeño, y cuánto cuesta eso. O sea, por ejemplo, si el SP500, el IS, se mueve un tick, ¿eso cuánto corresponde en dólares? Corresponde a $12.50. El multiplicador es esto, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Si tú ves que tú recibes 200, o sea, 2.00, eso significa, ¿ya?, que son $100, no son $200, porque su multiplicador es 50, no es 100. Yo pensaba que decía 2.00 y eran $200. No, no, son 100, porque el multiplicador es 50. Si tú recibes 2.00, hay que multiplicarlo por el multiplicador, que es 50, y son $100. ¿Ok? Los meses de vencimiento son HMUZ. ¿Qué significa eso? HUMZ. Bueno, son la nomenclatura. Cada uno de estas letras significa el mes de la expiración. ¿Ya? Aquí tenemos H, M, U, Z. La mayoría de estos productos del mercado de los índices sobre stocks, tienen los mismos vencimientos. Ahora les voy a mostrar a qué se refiere con esas siglas y a qué meses pertenecen, aunque en nuestro curso de futuros, en la primera clase, está explicada esa nomenclatura, y a qué corresponde, a qué mes corresponde cada una de estas letras, ¿ok? Ahí lo puedes mirar, en la primera clase del curso de futuro. Muy bien. Ahora, los horarios del mercado, de 6 de la tarde, ahí están, con el break de 15 minutos, hasta las 5 de la tarde. Pero el mini Russell tiene un horario diferente. Es de las 8 de la noche, no abre a las 6 de la tarde, abre a las 8 de la noche. Y cierra una hora después, al día siguiente, a las 6 de la tarde. Descansa 2 horas por día, el mini Russell. ¿Por qué? Porque lo emite otro mercado, el Intercontinental Commodity Exchange. No lo emite el Chicago. ¿Bien? El Intercontinental tiene su sede, creo que es en Londres, me parece, aunque se quieren mudar a Miami. Así que vamos a estar de vecinos con el Intercontinental. De domingo a viernes, pero hay un día que deja de operar. Hasta ese día opera el contrato, ese día es el día del vencimiento. Último día de transacción es el tercer viernes de cada mes. ¿Sí? Todos estos contratos de los stock índices de futuros, el tercer viernes de cada mes, porque son contratos de cada mes. No dices que expira 4 meses nada más, 4 veces en un año, sí. De cada mes que expira. El tercer viernes del mes que expire. Bien, de cada mes de expiración. ¿Ok? O sea, no expira el cuarto viernes, no, el tercer viernes. ¿Bien? Y ahí comienza la la validación, con la palabra, empieza a regir el siguiente contrato que viene, ¿ok? Pero el que está activo vence el tercer viernes de cada mes de expiración. Aquí he puesto también el Nikkei 225, pero eso no lo vamos a utilizar, así que da lo mismo. Cuando se trata de los metales, aquí también está, y todo esto es para que tú lo estudies, para que tú lo veas, para que veas la multiplicación, el multiplicador, el tick size, el tick value y todo. Muy bien, vamos a avanzar. Aquí están los futuros con opciones más líquidos basados en volumen y spread. Está el futuro del IES, que es el principal futuro de los índices de equities. Está el futuro del euro, el 6E. Está el futuro del oro, que es el GC.
Es el futuro del mercado agrícola de la soya, que es el ZS, el del crudo, que es el CL, el del gas natural, que es el NG, y finalmente he puesto acá el de la nota de los 10 años, que es el más líquido de todos, el ZN. Ahora vamos a asumir una cosa, ¿ok? Vamos a asumir que el IVR, que es la volatilidad relativa, ¿sí? El Implied Volatility Rank, IVR, ahora le voy a explicar qué cosa es esto. Asumamos que el IVR es superior a 20% en todos los futuros mencionados, en todos estos. Asumamos que el IVR de todos estos es superior a 20. ¿Y qué pasa cuando es superior a 20 el IVR? Cuando es superior a 20, entonces el premium está gordito y está perfecto para vender contratos o abrir operaciones de crédito, en otras palabras. Bien. Entonces, en todos los futuros mencionados anteriormente, muy bien, y sabemos que los 7 tienen poca o ninguna correlación entre sí, eso es cierto. ¿Por qué? Porque la correlación que tiene el IES con el euro es mínima, la correlación que tiene el IES con el oro es mínima, la correlación que tiene el IES con la soya es mínima, la correlación del IES con el crudo es mínima, la correlación del IES con el gas natural mínima y con las notas quizás tiene algo mínima, en algunos mínima y en otros menos de mínima. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que existe una poca o ninguna correlación entre sí, entre esos. Entonces es propicio añadir diversificación, o sea, aparte que ya hay una diversificación por productos, sí. ¿Vamos a añadir más diversificación? Sí. ¿Cómo? Con múltiples estrategias de opciones. Ah, como estas que están acá. Strangles, credit spreads, ratio spreads, iron condors. ¿Sí? Quizás todavía no se han enterado qué cosas son ratio spread. Es una de las más efectivas estrategias de opciones avanzadas, pero en un escenario específico. O quizás podríamos hablar de diagonales o calendars o butterflies, cualquier otro. No sé, aquí he puesto un ejemplo. Muy bien, entonces múltiples estrategias de opciones, sí. ¿Y qué más? Y también podríamos añadir otra forma más de diversificación. O sea, me estás diciendo que estás diversificando por mercados que no tienen correlación entre sí. Yes. Y también le estás añadiendo diversificación por estrategias diferentes. Sí. Y me estás diciendo que también le vas a agregar diversificación con expiraciones de esas estrategias, de diferentes vencimientos. Sí. Podría ser un strangle de 7 días o 15 días, podría ser un credit spread de 45 o 60 días, podría ser un ratio spread de otros, no sé, un mes, podría ser un iron condor de otro mes, algo así. ¿Bien? Eso se llama agregar diversificación añadida. ¿Qué más? Ah, bueno, aquí he puesto yo la diferencia que hay entre el mercado de los equities y el mercado de los futuros. Si yo abro una operación de opciones, ajá, por ejemplo, vendo 10 verticales de crédito call, o sea, los ver call de crédito, también llamados call credit spreads, ¿está bien? Ver call de crédito, o sea, una operación hecha con calls, que es bajista, que es de crédito, también se le llama call credit spread. Ustedes lo han aprendido como ver call de crédito, pero es lo mismo. Que tenga un dólar de ancho, ajá, en el ETF del crudo, el United States Oil, el ETF del crudo, que hace 2 años me acuerdo que costaba muy poco, menos de $10. ¿Ok? Si ahora yo me voy y le quiero abrir una operación de vertical bajista, por ejemplo, ajá, yo recibo un crédito de $280
si es que vendo 10 y el Buying Power Reduction, o sea, el colateral, sería unos $733. Pero ¿sabes qué? Si me vengo al crudo, al futuro del crudo, al CIEL, al contrato de futuro del crudo, y vendo solamente uno, con la misma fecha de vencimiento, 30 días, en el caso del uso, y vendo también un delta de 30, o sea, un Bercol de crédito igualito, que también tenga un dólar de ancho entre el contrato vendido y el contrato comprado, voy a recibir algo muy parecido al crédito que recibía vendiendo 10 del uso, con un colateral bastante parecido al colateral que me pidió el uso. Pero en el uso tuve que pagar comisiones por 10 verticales. En el crudo solamente por uno. Necesito uno nada más para que me dé el mismo crédito. A eso se llama mejor uso del capital. Bien. Ahora, no solamente en ese. Por ejemplo, si yo hago un vertical, igual, Bercol de crédito en el oro, con $10 de ancho, normalmente el ancho que te ofrece siguiente strike, para que lo protejas al vendido. Muy bien. Vas a recibir más o menos unos 280, como parecido a lo que te daba el crudo. Con un buying power reduction o sea, un colateral de $350 aproximadamente. Sin embargo, para recibir en el mercado de equities un crédito más o menos parecido de 280, lo único que se asemeja sería el ETF del oro, que es el GLD. Que el GLD es un ETF de empresas que exploran y explotan oro. ¿Okay? Ahí es un activo bastante líquido, es bueno, pero tendrías que vender 13 de los mismos verticales bajistas, 13, para poder recibir el mismo crédito. ¿Ya? Y el colateral que te pide es 3 veces más lo que te pedía el contrato del futuro del oro. Muy bien. Del Bercol de crédito que se hace con el GC. Notan la diferencia, ¿cierto? Yo vendiendo un strangle de un delta de 13, o sea, por debajo de una deviación estándar de un sigma, en un vencimiento entre 40 y 60 días en el bono largo, el ZB, por ejemplo, un solo strangle, recibo unos $700 de crédito, con un colateral de 2.500 aproximadamente. Para hacer eso, en el ETF equivalente, que es el TLT, tendría que vender 8 de esos strangles. 8 para recibir un crédito parecido. Y ni que digamos del colateral que hay que ponerle, porque serían 6 veces más lo que te pide el bono largo en su contrato de futuro. ¿Ok? O vendiendo, por ejemplo, un strangle de un 25 de delta en una expiración de 40 a 60 días, uno nada más, 1.375 de crédito recibido. Esto es asumiendo que todos estos activos tienen un IBR encima de 20, como lo estaba mencionando al inicio. Porque cuando tiene un IBR encima de 20, los premiums se inflan. Se ponen más robustos de lo que son. Muy bien. Entonces, para hacer esa operación de vender un strangle en el 6C, que es el contrato de futuro del euro, me pide solamente $1.800 de colateral para que me dé 1.375 de crédito. ¡Wow! Espectacular. Un ETF equivalente, este es un ETF que es líquido también, es el equivalente al euro, el FXC, tendría que vender de los strangles igualitos de 25 de delta, 40-60 días de expiración, tendría que vender 16 strangles en el FXE para que más o menos me dé el mismo crédito que me ofrece el 6C. Ni que hablar del colateral. ¿Ok?
no hay que hablar del colateral porque es 25 veces más o algo parecido. ¿Cuántas veces? 14 veces más. Muy bien. Ahora, pero no menos importante, hablemos del gas natural. Aquí hice yo un Super Bull, por ejemplo. 40, 60 días, corto nomás, no muy lejos, un Super Bull. Acuérdate que son 3 strikes, ¿verdad? 3 strikes y la compra de un call, la venta de otro call y la venta de un put. Eso es un Super Bull, una operación super alcista, que uno recibe crédito también. Vendí uno en el gas natural para recibir un crédito de $703. 2.441 de colateral. Si abrimos una operación en algo muy parecido, equivalente, que es el UNG, que es un ETF del gas natural, yo tendría que vender 8 strangles con un delta de 13 para poder recibir un crédito parecido. Ni que hablar del colateral, que son como 6 veces más de lo que te pide el Super Bull del NG. O el ZB, que para... ¿Este ya lo hice todavía? No. Si esto ya lo mencioné, ahí terminamos. Recuerda y tatúa esto en tu mente. Apúntalo, tómale una foto esto. Para ser consistente, uno tiene que operar el mercado de las opciones. Y qué mejor que el mercado de las opciones de los futuros, que te pide menos colateral por cada operación. Pero, pero, tú tienes que comerciar siempre, hacer trading, abriendo posiciones pequeñas en tamaño. Ya comienzas a abrir posiciones más grandes cuando tengas más de $1.000.000 en tu cuenta. Bien, pero siempre vas a operar posiciones pequeñas en tamaño, con una alta probabilidad de éxito. ¿Qué cosa es que tenga alta probabilidad de éxito? Es que tú filtres cada idea de trading que tienes en una herramienta o por una herramienta, por un filtro que se llama perfil de riesgo. Cuando ese perfil de riesgo, que en inglés se dice risk profile, cuando esa herramienta te proporcione la probabilidad que tú estás buscando, según sea la estrategia, entonces allí apruebas el trade y lo ejecutas. Que comercies posiciones pequeñas en tamaño, con una alta probabilidad de éxito. ¿En qué? En activos y opciones líquidas. Por eso te estoy diciendo la lista de los productos que tienes que utilizar. Te los mencioné hace un segundo, que son 7 los más líquidos. Pero ¿de dónde saco yo eso? Te lo voy a mostrar. Utilizando la estrategia correcta. Estrategia correcta, o sea que tú te crees dueño de la verdad. Correcto, lo demás es incorrecto, Ulises. No sé, te lo voy a mostrar. 5. La mayor cantidad de veces que podamos. ¿Pero por qué? También te lo voy a mostrar. Ok, muéstrame entonces. Abre siempre posiciones pequeñas. Muy bien. ¿Cuánto es tu capital? Cada uno va a responder de manera diferente a esa pregunta, ¿cierto? Tienen capitales diferentes. Muy bien. Dicen que el promedio de una cuenta en la bolsa, de alguien que comienza a hacer trading, sería unos $25.000. Pues estamos hablando de $25.000 por acá. ¿Ya? Unos tienen más, otros tienen menos. $25.000 sería el promedio. Después otros dicen, no, $40.000 es el average. Bueno, para los gustos están los colores, ¿no? Y para la capacidad monetaria de cada uno. Entonces, nosotros aquí en The Epic Traders estamos promoviendo, ¿sí?, que utilicemos el 5% por operación. O sea, si ese es tu capital inicial, entonces te estoy diciendo que tú podrías utilizar
hasta el 5%. ¿Y sabes qué? Algunos creen que esa cantidad es demasiado. 5%, uff, es demasiado, 5%. ¿Ya? Otros dicen, no, yo el 1%, siempre, no paso del 1%. El problema está que aquel que dice que utiliza el 1% de su capital, tiene un gran capital. Aquel que dice que utiliza el 5%, probablemente, si es que es profesional, no tiene mucho capital. Entonces, cuando tú menos capital tengas, necesitas ser más agresivo en cada posición utilizando más porcentaje de tu capital. Bien. Cuando tú tengas ya más capital, entonces tú ya no vas a ir a buscar el 5% como tamaño mínimo de tus operaciones. Ya tendrías, cuando tengas más capital, utilizar menos porcentaje, 4% quizás, o quizás menos, 2%, o quizás menos, 1%. Si yo tengo $250,000 en capital inicial cuando comience el año, 1%, cada operación que abra, máximo $2,500. Estamos practicando en el simulador todo este tiempo y estamos utilizando el 5%. ¿Ok? Pero eso para muchos sería muy agresivo, para muchos profesionales, ¿ok? Sería muy agresivo utilizar el 5%, pero lo estamos haciendo, 5%. ¿Pero por qué? Ah, esa parte no me la has preguntado. ¿Por qué estoy siendo agresivo? Esa parte no me la has preguntado hasta ahorita. No, pues yo te voy a contar, ¿ya? Yo estoy siendo agresivo porque estoy canjeando. Ajá. El porcentaje que estoy utilizando por mi salida anticipada. Estoy manejando, administrando mis salidas, las salidas de una manera más pronta, más agresiva. Estoy utilizando más, pero estoy saliendo antes. Ah, esa parte no la habías tomado en cuenta. Por eso que puedo ser más agresivo, porque estoy manejando y administrando las salidas más tempranamente. ¿Bien? Bien. Por eso estoy utilizando el 5%. Entonces, abre siempre posiciones pequeñas, con una alta probabilidad de éxito. Pero, ¿no es que el trading es 50 y 50? No. El trading es naturalmente 50-50. Lo que tú tienes que hacer es utilizar un sistema que ya esté probado y que te dé ventaja encima del 50% para ti. Del 51%, si tú tienes una estrategia que funciona 51% de las veces te da ganancias de 100, entonces tienes ventaja. ¿Bien? Entonces, ¿cómo entrar en un trade que tiene una alta probabilidad de éxito? Bueno, las plataformas que usamos ya tienen esa herramienta. ¿Bien? Lo único que tienes que hacer es pasar el trade que quieres abrir o la idea que tienes de hacer un trade por ese filtro para que te dé la probabilidad de éxito. ¿Ya? Aquí hay una campana de Gauss o una campana de la distribución estándar, también como se le conoce en la estadística, donde imagínate que esta es la gráfica que está echada aquí. El precio está subiendo, está cayendo, sube, hace un rally y ahora está por acá. Y tú abres una posición de un Iron Condor, dices, ¿sabes qué? Yo voy a hacer una operación neutral porque veo el precio que está neutral. Y voy a vender un call por allá con un put, un vertical alcista por ahí arriba y un vertical bajista por acá abajo, algo así. Y ese es un Iron Condor. El precio está por aquí en medio. Llevas, antes de ejecutar esa operación, esa idea de trading, la llevas al filtro, la llevas al risk profile,
Thinkorswim tiene esa herramienta, se llama Risk Profile y otras plataformas también. Entonces, cuando ese Iron Condor te diga que hay una probabilidad que el precio se quede en el rango que tú has escogido, de un 68.4%, de un 68%, está bien. Entonces, ese trade es una posición de alta probabilidad de éxito. Si es que esto no dice 68% en un Iron Condor, si dice menos de 68%, que diga 60%, entonces no la abres, no la ejecutas. Tan fácil como eso. Y se puede mejorar. Los strikes que estás utilizando tienen mucho que ver con la probabilidad. Tú podrías ir a strikes que están más lejos en la zona de out of the money, alejarte un poco más de la probabilidad. Y cuando te alejas un poco más de la campana de Gauss, aumenta la probabilidad. De 68 puede subir, o de 60 puede subir a 68, o de 68 puede subir hasta 75, y así. Cuando tú aumentas el ancho, te vas por afuera de la probabilidad. O sea, eso es lo que es probabilidad. La probabilidad de que el precio no llegue hasta donde tú estás escogiendo los strikes que estás escogiendo. ¿Para qué? Para que ganes dinero. Para que no llegue hasta acá, o para que no suba hasta acá. Para que se quede en las inmediaciones. ¿Bien? Muy bien. Entonces, abrir operaciones que sean pequeñas, con una alta probabilidad de éxito. ¿Ok? Por ejemplo, en activos, en productos que sean líquidos, bien líquidos. Yo entré al Chicago Mercantile Exchange, a la página de ellos, y me vine a ver la liquidez que tiene, al menos en esta semana, o en los últimos 15 días, este activo que se llama IES. ¿Han escuchado hablar de él? Ajá. Entonces, la parte azul es la liquidez de sus contratos de futuro, fíjate. ¿Ok? ¿Desde cuándo? Desde el 12 de agosto hasta el día de ayer, 1 de septiembre. Información súper fresca, como tiene que ser. Las barras azules significan su liquidez de contratos de futuros. ¿Cuál es una barra que te sirva de promedio aquí que tú digas, ese es el promedio? Yo escogería por aquí quizás esta de acá, la barra de promedio. ¿Te parece bien? Que no es la más alta, ni tampoco es la más baja. ¿Esta? ¿Te gusta? La del 25. ¿Cuánto tiene ese promedio? 1,5 millones de transacciones de contratos de futuros. Promedio, los últimos ¿cuántos días? ¿20 días? ¿Y cuánto tiene de liquidez de sus contratos de opciones? Promedio. Creo que yo lo apunté por ahí. Sí. Me fui a cada uno de estos, de los que hice en la lista, ¿verdad? El volumen promedio de futuros del día en el IES es 2,5 millones. El volumen promedio de sus opciones es 1,280,000. O sea, ¿tiene liquidez o no tiene liquidez? Y del euro, 296,000 contratos de promedio de futuros por día, al menos en los últimos 20 días. De opciones, 14,000. O sea, todos estos que tú estás mirando tienen una gran liquidez tanto como futuros como con las opciones de sus futuros. No queda duda. Después que hacemos operaciones pequeñas en tamaño, con una alta o altísima probabilidad de éxito, en activos y opciones de gran liquidez,
tendríamos que usar la estrategia correcta. Rafael Oropesa me pregunta, ¿y el DX? El DX, que es el índice del dólar, ¿ok? Ese índice nosotros lo podemos obviar. ¿Por qué? Porque al usar las demás monedas, ¿sí? Todas las demás monedas están jugando contra el dólar, pero también lo podríamos utilizar. ¿Sí? También lo podríamos utilizar fácilmente, Rafael. Ahora, usando la estrategia correcta, usando la estrategia correcta, ¿sí? Recuerda que nuestra ventaja, operando las opciones de los futuros, es la habilidad de vender escenarios o contextos de volatilidad alta y muy alta de una manera consistente. Los escenarios o contextos de volatilidad alta y muy alta. Estos escenarios de volatilidad muy alta o alta son escenarios donde el precio de los activos está sobrevalorado. Los escenarios de alta volatilidad o muy alta volatilidad son escenarios donde los precios de los activos que estamos trabajando están sobrevalorados. Entonces, cuando nosotros vendemos escenarios sobrevalorados, los vendemos, el margen de error es mínimo. Ahora les voy a explicar por qué. Y mientras la volatilidad cae, porque está muy alta, ahí es donde se producen las ganancias, los profits. ¿Ok? Ahora, ya eso ya lo vimos, ¿no? Sí, esto ya lo vimos. Esta parte ya la vimos. ¿Dónde está? ¿Qué sigue? Así. Habría que mencionar, estas son las estrategias, perfecto. Es que aquí yo he cambiado las estrategias, le he puesto Strangle, Credit Express, Broken Wing, Butterflies, Iron Condors, de acuerdo como yo tengo esto. En mi propio portafolio, en mi cuenta real de Thinkorswim, donde he abierto yo una operación en el euro, otra en el crudo, otra en el gas natural, otra en la nota de 10 años y otra en la soya. ¿Sí? ¿Pero qué tipo de operaciones has abierto yo? Antes de mostrarles qué tipo de operación, puedan observar ustedes que yo he agregado un indicador aquí. Este indicador está explicando la correlación que hay, ¿sí?, entre los diferentes activos de mi portafolio con el SPX. Por ejemplo, el euro tiene una correlación mínima. El crudo tiene una correlación de casi 1, de 1%, de 1. O sea, cuando más se acerca a 1, la correlación es más alta. Por ejemplo, aquí tenemos a los demás que todos tienen una alta correlación. Ahora, porque la correlación es un concepto que es dinámico. El día de hoy, la soya, la nota, el gas natural y el crudo, todos tenían una alta correlación con el SPX. Pero aún así, han producido $87. ¿Sí? Muy bien. Luego les quiero mostrar qué tipo de estrategias se utilicé en este portafolio que ya tiene en sí una diversificación por mercados. Nótese que son diferentes mercados. Pero, por si acaso aparezca esta correlación dinámica tan pegada al SPX como la de hoy, entonces por eso yo necesito agregar una diversificación adicional. Y esa es la siguiente. A ver dónde está la foto. No, se me perdió la foto, pero no hay problema, yo la recupero aquí la foto.
la foto. Ok, la foto debe estar entonces en... Aquí le vamos a agregar una foto. Y esta foto la vamos a borrar de aquí porque le vamos a agregar esta foto que no terminé de tomarla. Esta foto es las diferentes estrategias que yo he abierto en mi cuenta real. Ahí está. Esta es la fotito. Y la vamos a copiar y la vamos a poner ahí. Para que cuando se regrese a la presentación sepa que aquí, eso, ahí hay una foto que no puede faltar. Muy bien. En el euro he abierto un Broken Wing Butterfly, que es una operación neutral donde yo, ayudándome del fundamental un poquito, yo sé que el euro está en las inmediaciones de que necesito $1 estadounidense para comprar un euro. Y ese es su nivel más bajo en 20 años en el euro. ¿Ok? Entonces, cada vez que llegue a $1, el precio va a saltar hacia abajo o va a saltar hacia arriba. A mí me interesa que los dos contratos que yo he vendido del Strike 1, ahí, 2 calls, ellos terminen desvalorizándose. Me dieron 8 centésimas y ahora está en la mitad casi, lo cual significa que estoy ganando ahí $800 con los dos contratos. Ahora, he comprado un call como un seguro arriba y he comprado otro call como un seguro abajo. Esta operación vence en 7 días y a mí me interesa que el precio termine en una lateralidad, pero con un sesgo alcista. El sesgo alcista me da ganancia, pero si termina exactamente en $1 el precio del euro, yo gano como el doble de lo que normalmente ganaría si es que sube. Bien, esa es una operación prácticamente neutral en el euro. Ah, ahí tengo una operación neutral, sí. Pero también en el crudo tengo una operación alcista que vence en 13 días. Ah, también tengo diversificación por tiempo de expiración. También tengo otro vertical alcista en el gas natural. Sí, pero es diferente a la del crudo. Si bien ambos son bull put de crédito, la del crudo vence en 13 días, pero la del gas natural vence en el doble de tiempo, 25 días. Después tengo otra operación neutral, así como la primera, que era el Broken Wing Butterfly en el euro. Tengo en la nota de 10 años otra operación lateral que se llama Iron Condor. Ok, entonces tengo un Broken Wing Butterfly acá. Tengo aquí un Bull Put de crédito, otro Bull Put de crédito con el gas natural, el Iron Condor con la nota de 10 y tengo un Bear Call de crédito bajista con la suya. O sea, tengo una operación bajista, dos operaciones neutrales y dos operaciones alcistas. Tengo diversificación por estrategias y también 49 días y 21 días, diversificación por tiempo de expiración. Aparte, todo este portafolio tiene una valorización equivalente al beta delta weighting, que es la forma más avanzada de equilibrar un portafolio. O sea, estamos hablando que hay diversificación hasta de 5 formas diferentes. Y aquí la principal es que el tera, que es el tiempo que pasa, me está dando una positividad de tera. Cada día que pasa serían $11 con 44 centavos que este portafolio gana, sin que el precio vaya a ningún lado. No hay necesidad que vaya a ningún lado. ¿Ya? Entonces, eso es en la vida real. Y por eso quería mostrarles esta presentación, porque todo esto yo lo he podido hacer con un capital muy pequeño.
de solamente $1,500, que lo comencé hace como 30 días y ahora ya ha crecido 20%, está en 1850. Al comienzo de la semana, que es como a mí me gusta mirar esto, comienzo de la semana aquí en el LIC, había 1823, después cayó a 1694, subió a 1761 ayer y hoy cerró la semana con 1853. ¿Sí? O sea, se ve que hay un incremento al final. Yo necesito que se incremente 1% al día. Aquí se ha incrementado, ¿cuánto es 1,500? Serían $15. $30 se ha incrementado 2% en una semana. Está bien. En la medida de lo posible yo le voy a ingresar más capital acá para tener más capital y seguir operando estos activos y estas estrategias de alta probabilidad, que es lo que quiero que ustedes aprendan. Ok, entonces, pues sigamos con la presentación. Ahora, vamos a tocar un tema que es bastante importante y es poco entendido: la volatilidad. Y el concepto más claro sobre la volatilidad es el siguiente: cuando la volatilidad se expande, o sea, cuando sube, y lo podemos mirar a través del índice de la volatilidad del SPX que se llama VIX. Con el gráfico del VIX vemos que la volatilidad normalmente tiene unos valores en el año promedios bajos de 15, pero cuando sube para 16, 17 y llega a 20, ya se considera que la volatilidad se está expandiendo, está subiendo. Entonces los precios de las opciones, sus premiums, ¿ya? Los premiums de las opciones se inflan porque la volatilidad está subiendo. Fíjese usted. A eso se le llama expansión de la volatilidad. Y si la volatilidad está arriba de 20, lo más probable es que la volatilidad se contraiga en el VIX. Cuando la volatilidad llega a niveles de 20, 25, 30, lo más probable es que comience a caer a sus promedios de 15. O sea que la volatilidad se contraiga. Cuando está en 20, en 25, los ojos de los operadores de Wall Street se convierten en ojos rojos. Se ponen rojos los ojos porque están felices de que la volatilidad suba tan alta para poder vender muchos contratos de opciones y aprovechar la caída de la volatilidad en cualquier momento. ¿Se entiende? ¿Sí? Cuando la volatilidad del VIX sube a niveles de 20, 25, 30, es como si ellos se sacaran la lotería. Incluso portafolios que son utilizados solo en la mitad de su potencia, como el nuestro, que estamos utilizando solo el 50% del portafolio, cuando la volatilidad sube a niveles de 20, 25 en el VIX, ahí es el momento de abrir más operaciones y nuestra exposición tenerla en 70, 80% del capital total fácilmente. Cuando la volatilidad sube tan alto, cuando se expande tanto, ahí hay oportunidad para expandir la exposición en el mercado de las opciones. ¿Ok? Y qué mejor que con los contratos de futuros, las opciones sobre futuros, porque se utiliza de una manera más eficiente el capital. Yes. Lo que queremos cuando hacemos la venta de opciones, o sea, la apertura de operaciones de crédito, es que la volatilidad se contraiga finalmente. Pero a veces no sucede así. A veces la volatilidad después de llegar a 20, 25 sigue extendiéndose, sigue expandiéndose. Ya sé cómo solucionar eso. Que los contratos de crédito, que las operaciones, que las estrategias de crédito que abramos cuando la volatilidad suba a 25, a 30, no venzan el mismo día, sino que tengan 45, 60 días de expiración, para que nos dé tiempo de estar equivocados si es que la volatilidad no se contrae. En algún momento dentro de los próximos 45, 30 días, 60 días, la volatilidad se va a contraer.
Y ahí es donde nosotros vamos a aprovechar esa contracción con los contratos que vendimos hace 15, 20 días. ¿Ok? Muy bien. Pero ¿cómo funciona esto de la volatilidad? Yo he escuchado hablar de la volatilidad, incluso para escribirlo, para escribir la palabra volatilidad me costaba. Escribía 2 veces tili. No sé si a usted le pasaba. Al escribir la palabra volatilidad, yo escribía 2 veces la palabra liti, tili. Volatitili, volatititili, volatititili, volatilitili. No sé si a ustedes les pasaba. No entendía lo que era eso. No sé si a ustedes les pasaba. Bueno, ahora le vamos a explicar bonito qué cosa es eso, ¿ok? Nótese que en la parte inferior acá está el contrato que quiero yo analizar en el risk profile. En este caso es un vertical con puts, un vertical alcista, en el contrato del futuro del crudo. Aquí dice 16 de septiembre, o sea, esto vencería el 16 de septiembre. Y el crédito que voy a recibir son 0.09, que el multiplicador del crudo es 1000, o sea, eso serían $90. Todo bien, sí. Pero ¿sabes qué? Aquí no estamos incluyendo a la volatilidad. Aquí dice que la volatilidad es 52%. ¿Lo están notando acá? En el futuro es 55%, en las opciones es un 52%. Ahora, a mí me gustaría saber si la volatilidad en el crudo, hasta el 16 de septiembre, ¿sí?, va a subir o va a caer, ¿verdad? A mí me gustaría saber eso. ¿Por qué? ¿Cómo va a afectar al valor de los contratos? A mí me interesa que la volatilidad caiga para que una operación de crédito que tiene una sensibilidad a la volatilidad negativa, todas las operaciones de crédito tienen una sensibilidad a la volatilidad que se llama vega, que es negativa esa volatilidad. Esa sensibilidad a la volatilidad es negativa. O sea, esto de 9, aunque el precio del activo no se mueva para ningún lado, si es que la volatilidad cae a 40 o a 45 nada más, esto baja. Eso es lo que yo quiero, que se deprecie estos 90, o sea, estos 0,9 a 0,5, vamos a imaginar. Y eso se puede lograr con una caída de la volatilidad, sin necesidad que el precio del activo se mueva, que ni siquiera se mueva de 85, que dice aquí que está el precio actual, ¿no? ¿Dónde está el precio actual? 90 por ahora. Que no se mueva. No hay necesidad que se mueva si es que la volatilidad cae. Nótese aquí. Aquí hay un ejemplo. Este es un vertical, ¿bien? Este es un vertical que se abrió hace un montón de tiempo, pero es un ejemplo bueno. Mira. Aquí dice que el vencimiento es abril 15 y se vendió un call y se compró un call. O sea, esta es una operación de crédito. Un bear call de crédito. Vamos a ponerle de otro color. Un bear call de crédito. Y por hacer este bear call de crédito, la distancia es de $1, ¿no? De $1. Me están dando 18 centavos, $18 de crédito. ¿Estamos? Acuérdense de estos $18 de crédito, ¿eh? $18 de crédito. Vamos a ponerlo acá arriba. $18 de crédito por hacer este vertical bear call de crédito. Vertical bajista. No vale la pena mencionar en qué activo. No interesa. Tranquilo. Lo que yo quiero es que ustedes sepan de que el valor actual del stock es $56. Aquí está, mira, $56. ¿Okay? Estás haciendo un vertical de $1 de ancho, vertical bajista, y estás recibiendo de crédito 0.18 centavos, o sea, $18. ¿Estamos? La volatilidad no la estamos considerando, ¿no? Todavía no. Aquí en la volatilidad ajustada, ¿qué pasa si de aquí a la fecha de vencimiento, ¿okay? Acuérdate de dónde está el activo, mira. ¿En qué precio está el activo? El precio del activo está en $56. Esta es la cadena de las opciones, ¿ok? Los calls están del lado izquierdo, si no me equivoco. La última vez que los vi estaban ahí del lado izquierdo. Y los puts estaban del lado derecho. El precio del momento del activo es $56. ¿Ok? Y estoy vendiendo un bear call de crédito. O sea, estoy vendiendo un call, que está out of the money.
Claro, claro, tiene sentido con un delta menor de 30. Yes. O sea, estoy vendiendo el 59 call. Ok. Y me están dando un crédito. Sí. Vamos a imaginar que el crédito es 30 centavos. Ok. Por vender el 59. Bien. 30 centavitos. Okay. ¿Y sabes qué? Le estoy comprando el 60 como una protección. ¿Listo? Y por comprar el 60, yo tengo que pagar de los 30 que he recibido de crédito por vender el 59. ¿Ya? Tengo que pagar unos, ¿cuánto? 12 centavos por comprar el 60. ¿Estamos? Entonces, el crédito neto de la operación que se llama ver call de crédito es la resta entre el crédito recibido y el débito pagado, serían 18. Justamente esto. 18. ¿Se está entendiendo? Sí, ¿verdad? Ese es un ver call de crédito. Muy bien. Ahora, a mí me sirve que el contrato 59, ¿sí? Que es el que he vendido, o sea, que el precio no suba, no suba. Porque si no, si sube hasta 59, el 59 entra a in the money. En vez de que se deprecien los 30 centavos, se van a comenzar a apreciar y yo voy a perder dinero. ¿Estamos? Yo no quiero que el precio suba de 56 a 59. Yo quiero que se quede en 56 de preferencia o que caiga por debajo de 56. 55 sería excelente a la fecha de vencimiento. ¿Listo? Muy bien. Muy bien. 18 centavos fue el crédito recibido, acuérdense. 18. Crédito neto. ¿Qué pasa si la volatilidad sube? Acuérdate que cuando estás vendiendo una operación de crédito, que la volatilidad suba, es malo. ¿Ok? Mira dónde está el precio. El precio no se ha movido, sigue estando en 56 dólares. Acá, 56 dólares. No se ha movido el precio, está en el mismo lugar. Pero la volatilidad sí se ha subido. 10%. ¿Cuánto era el crédito inicial entonces? 18, ¿cierto? Y tú ya hiciste la operación, ya tienes tu operación abierta. Y tú quieres que tus 18 dólares se deprecien. ¿Listo? Que se deprecien para que tú ganes cuando se deprecien esos 18. Pero como la volatilidad subió, el precio no subió. El precio no subió. Está igual. Pero la volatilidad subió. Entonces el crédito se está valorizando. Eso es lo que tú no quieres. Se ha valorizado el 44%. O sea, unos 8 dólares. No, 18 a 26, claro. 8 dólares, 44%. Con un incremento de la volatilidad de 10%, tu Bercol de crédito se valorizó 44. Porque la volatilidad subió un 10%, nada más. Ah, fíjate ese daño que le hace un aumento de la volatilidad a una operación de crédito. La operación de crédito quiere que la volatilidad baje. Eso sería lo normal. Ah, sí. Por eso, ¿sabes qué? Cuando vendas operaciones de crédito, lo ideal sería encontrar esa volatilidad en el punto más alto, más alto, más alto, que ya no suba más, para que nunca estés negativo como aquí. ¿Ok? Muy bien. Entonces podemos resumir que un pequeño incremento en la volatilidad es un gran incremento en el precio del contrato de la opción, ya sea de equities o de futuros. Bueno, esto no le conviene a quien abrió una operación con una estrategia de crédito, o sea, a quien vendió opciones, como en el ejemplo del Bercol de crédito anterior. Porque esto significará que la operación comenzará a perder dinero. No quiero que se valorice de 18 a 26, yo quiero que se desvalorice de 18 a 0. ¿Ok? Y esto es asumiendo que el precio de la acción no se mueva, de la acción.
o del equity. Bien, en este caso sería del futuro, ¿no? Ok, pero aquí tenemos algo muy interesante. Acuérdate que hicimos una operación de ver call de crédito. Ajá. Y el crédito recibido fue $18. ¿Cierto? ¿Qué nos interesa a nosotros? Que el precio del activo, del subyacente, caiga. Aquí cayó, mira, de 56 que costaba, cayó $1 a 55. ¿Se nota? $1 cayó. Pero ¿sabes qué? La volatilidad subió 10%. Y como la volatilidad subió 10%, no importa lo que hizo el activo cayendo su $1, igual todavía no estás positivo en tu operación por debajo del crédito que recibiste al inicio, de 18. Porque la volatilidad te está restando lo que el delta te está dando. ¿Se entiende? La volatilidad subiendo te está restando lo que el delta te está dando cuando está cayendo. Lo ideal sería, o sea, esto todavía cuesta $22. Todavía estás perdiendo porque tú la abriste en 18. Por debajo de 18 ganarías dinero. ¿Dónde entonces es el mejor escenario? Es que la volatilidad es bastante importante. Eso es lo que yo te quiero mostrar aquí en esta explicación. ¿Ya? Vamos a ver otra. Ahora sí. Mira, aquí cayó 10% la volatilidad. Date cuenta de lo que está haciendo el precio. ¿Cuál era el precio original? $56 aquí, subió $1. O sea que tú por el delta deberías estar perdiendo. Pero espérate, la volatilidad cayó como debería 10%. Entonces, que la volatilidad caiga 10%, aunque el precio haya subido $1, los 18 ya son 8 y ya estás ganando 10. ¿Qué te parece? Porque la volatilidad hizo su trabajo. Qué importante es la volatilidad. ¿Te das cuenta? Yo espero que con esta explicación te quede claro esto de la volatilidad. Ojalá. Muy bien. Sigamos. Paramos. Seguimos. Ahí está. Pero, ¿cómo saber si algún activo tiene una volatilidad alta o súper alta para poder vender? ¿Ah? Es una buena pregunta, ¿no? Fácil. Con una medida que pueda medir a los diferentes mercados como si todos fueran iguales. O sea, medir a los tomates, a los pepinos, a las manzanas, a las naranjas y a las bananas como si fueran todos iguales. Se llama Implied Volatility Rank, que es el promedio anual de la volatilidad del producto mismo, comparándola con la volatilidad propia más alta y más baja. Si en un año el punto más alto que llegó el crudo ha sido una volatilidad de 90%, y en un año el crudo ha tenido una volatilidad más baja de 30%, entonces se ha movido en un rango entre 30 y 90. ¿Bien? Y ahora en estos momentos su volatilidad está en 60. Mi pregunta es, si la alta fue 90 y la más baja fue 30 y ahora está en 60, ¿cuál es su IBR si ahora está en 60? Si ahora está en 60, su IBR es 50%, porque está en la mitad del punto más alto y en la mitad del punto más bajo, que era 30 y 90 respectivamente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Dígame que no, yo lo repito. Ahora lo repito con plastilina. Mira. Ahí está. El punto más alto ha sido 90% en el año. Ajá. Y el punto más bajo ha sido 30 por acá y ahora está en 60. ¿El punto más bajo ha sido 30? Sí. ¿Y ahora está en 60? Sí.
Entonces a esto se le considera que está en la mitad de su rango. Si el 90 es el 100% y el 30 es el 0% porque es el punto más bajo del año, los 60 sería la mitad. Eso se llama IBR. Y si tiene un IBR de 50%, califica para abrir una operación de crédito. ¿Se entiende? Si el caso contrario, igual, el IBR más alto es 90, el IBR más bajo es 30. Pero en estos momentos, ¿sí? Está en 40. Entonces tendríamos que sacar la cuenta y lo más probable es que su IBR de estos momentos sea quizás 18. En este caso, calificaría para hacer una operación de débito el activo, porque su IBR está por debajo de 20. ¿Bien? Muy bien. Entonces, este número de aquí, que es 40, vendría a ser lo que se conoce como la implied volatility, que uno le encuentra en la cadena de las opciones. Pero si tú ves solamente 40, no te está diciendo nada. ¿Cuál fue la volatilidad más alta del año? No sabes. ¿Cuál fue la más baja del año? No sabes. ¿Sabes que es 40 ahora? Sí. ¿Pero cuál fue la más alta del año? No sabes. Ni la más baja tampoco. Tú necesitas medir a esa volatilidad de una manera global. Para eso está el IBR. Y para eso están los indicadores que usamos en las gráficas que tenemos. ¿Bien? ¿Por qué es importante? Porque cuando ese IBR es alto o muy alto, los premiums, o sea que los valores de las opciones, se inflan y son robustos y deliciosos para poder venderlos, porque la probabilidad de profit y el retorno sobre la inversión mejoran de manera exponencial en las operaciones que abramos. Muy bien. Por ejemplo, el gas natural, que yo abrí una operación de crédito, una operación alcista creo que fue, o bajista, no me acuerdo. Ahora vamos a ver por qué la abrí. Porque el indicador del IB rank, que lo tenemos acá arriba en un espacio, un rectángulo blanco, dice 56.92%. ¿Bien? Y el indicador que está abajo con unas líneas verdes y amarillas te está diciendo lo mismo. ¿Bien? Ahí te está diciendo 57. O sea que, considerando su punto más alto de volatilidad en el año y su punto más bajos de volatilidad en el año, la volatilidad implícita actual está en un 57% de sus niveles. ¿Sí? Pero para abrir operaciones de débito o de crédito, tendría que haber un rango, ¿no? Sí. Yo he puesto aquí una lista, una tabla de niveles óptimos de Implied Volatility Rank, de IVR, y qué estrategia sería la adecuada en el activo a abrir. Estamos hablando de los futuros, de las opciones de futuros. Cuando el IBR del activo esté por debajo de 20%, es ideal para abrir operaciones de débito como los debit spreads, como los calendars o como los diagonales, que necesitan de un aumento de la volatilidad para que ellos se favorezcan, se valoricen. O sea que ellos tienen una sensibilidad a la volatilidad positiva. O sea, la sensibilidad a la volatilidad se le conoce con el nombre de vega. Tienen vega positivo. Por eso que tenemos que abrirlos cuando la volatilidad esté bajita. Porque lo más probable es que suba la volatilidad. Y ese vega
puede ayudarnos a que ellos se valoricen. Acabamos de ver que es importantísimo en la valorización o la desvalorización de los contratos. La volatilidad es importantísima. Cuando la volatilidad IVR esté por encima de 20%, es ideal para abrir operaciones como los credit spreads, como los butterflies. ¿Por qué butterflies? Porque en el butterflies tienes a los contratos comprados a los extremos y a dos contratos vendidos en el centro. Tienes más contratos vendidos, que quieres que ellos, como tienen sensibilidad a la volatilidad negativa, que se deprecien. Cuando la volatilidad está altita, lo más probable es que se deprecien. Ahí está el mayor interés de la operación, en los vendidos. ¿Bien? Porque son dos. Igual con los Iron Condors. ¿Bien? Necesitas que el IVR esté por encima de 20. Ya cuando está mucho más arriba, como por ejemplo que esté por encima de 50% ese IVR, bueno, ahí es ideal para abrir operaciones como los straddles, como los strangles o como los ironflies y otras que vamos a ver próximamente. Esto es un inicio, una tabla de iniciación para que ustedes se enteren. ¿Bien? Y todo esto está en el curso de opciones también, lo estoy repitiendo nada más. Ok. Ahora, ¿por qué hacer la máxima cantidad de operaciones posibles? Acuérdense que es operaciones de pequeño tamaño, de alta probabilidad, en activos y opciones de gran liquidez, ¿cierto? Pero la mayor cantidad de veces posible, como dice esta última parte. ¿Sabes por qué? Porque la consistencia ganadora se logra solamente a largo plazo. Si te habían contado que esto se logra de la noche a la mañana, no es así. ¿Por qué? Porque si tú te vas a Google y buscas lo que significa la ley de los grandes números, la ley de los grandes números, ¿sí? Yo lo acabo de copiar, dice, esta ley establece, es una ley de la estadística, el teorema, ¿sí? La premisa reza que a medida que aumenta el número de ocurrencias generadas aleatoriamente, distribuidas de manera idéntica. ¿What? ¿Qué? ¿De manera qué? Idéntica. Oh, que tú no cambies absolutamente nada en tu muestra, en la muestra de ocurrencias. Tiene que ser cada ocurrencia idéntica a la anterior y a la próxima, para que la ley de los grandes números se muestre, para que su media de sus muestras, o sea, de su promedio, se aproxime a su media teórica. ¿Será interesante esta ley? Quiere decir que si tú haces 500 operaciones, la muestra va a ser más parecida a la verdad que cuando tenías 100 operaciones. Pero cuando hagas 5.000 operaciones, vas a estar muy cerca de la media real. Cuando más operaciones hagas, mejor se va a comportar la idea del trade, la idea de la estrategia, a ver si de verdad es efectiva, a ver si de verdad es un sistema ganador o no, a ver si de verdad tiene una esperanza matemática positiva. ¿Alguna pregunta? Creo que estamos claros acá, ¿no? Muy bien, sigamos. Porque esto de la aleatoriedad de las ocurrencias es así. Si tú tiras una moneda al aire, ¿sí? En las 3 primeras veces que las tiras, te sale cara, lo que en inglés se llaman heads. ¿Estamos bien? Los tiraste 3 veces y tú asumirías de que siempre sale cara. Siempre, claro. Pero si tiras 5 veces, 6 veces, 7 veces,
ahí la cosa cambia. Si la tiras 4 veces, mira, una vez te sale heads, es un 25% de probabilidades de que te salga cara. Pero si la tiras 100 veces, la cantidad de caras que salieron fueron 64, un 64%. Si tiras 1000 o 10.000 veces, entonces ahí te va saliendo la verdad. A la final es esa estrategia de tirar la moneda al aire, no era ni siquiera la cantidad de caras que salían, no superaba el 50%. O, como solamente tienes dos alternativas, cara o sello, entonces la estadística se va a mover entre dos opciones, o sea, 50% para cada lado. Nada más. Listo. Entonces, hemos hablado de crear un portafolio sobre las opciones de futuros. Y ya lo mencioné, y ese era el tema del día. En activos que no tengan correlación entre sí, que aparte tú le agregues diversificación con diferentes estrategias. Pero primero, espérate un segundo, que lo hagas en activos líquidos. Yo aquí voy a abrir una lista que tengo ya esos activos preseleccionados, donde tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 activos del mercado de futuros. Los que hemos mencionado hoy solamente son los más líquidos, ¿sí? La nota de 10 años aquí tiene 1.430.000 contratos de transacciones el día de hoy. El NQ, el MES, el IES, la libra, el euro, el crudo. Estamos hablando de los más líquidos de todos los mercados de futuros. Entonces, abrir operaciones que sean pequeñas. ¿Por qué digo pequeñas? Porque si tú te das cuenta, al costado dice colateral, ¿ya? Y el colateral, el más grande colateral que tengo es en el crudo con $676 por el tamaño del contrato, que el crudo tiene un tamaño del contrato nominal que es bastante grande. Pero el resto, el colateral es muy pequeño, que va de acuerdo a la cuenta. ¿Sí? Abrir pequeñas posiciones en activos que sean líquidos, con altas probabilidades de éxito. ¿Sí? Cada una de estas operaciones que yo he abierto las he pasado por un filtro. Y el filtro me ha dicho que vamos a borrar esto. El filtro me ha dicho que, por ejemplo, en el crudo, al momento que abrí la operación que estoy trabajando ahí, yo lo filtré por acá, 53%. ¿Sí? Ayer, por ejemplo, cuando amenazaba caer por debajo del break-even, que ya sería el punto que yo tengo que cerrar la operación, como yo tenía la confianza de que la probabilidad es superior al 50%, ayer era 56%, hoy día cayó hasta el 52%, todavía sigue siendo por encima del 50%, yo voy a esperar. Pero cada vez que hago una operación yo la filtro, ¿sí? Entonces, en el caso también del euro, también le he filtrado el 6E, es el símbolo del euro. También hay una alta probabilidad, un 56%. En el caso del gas natural, también hay una alta probabilidad. A ver dónde está. Gas natural. Quizás lo tengo ahí aquí mismo. No.
Entonces, cuando eso te pasa, tú te vas al account statement, cuando no tienes ahí el dato de la probabilidad, account statement, ahí está la operación que abrí con el gas natural, lo vamos a analizar primero y le vamos a poner su respectivo break-even también. Espérate, aquí primero hay que ajustar esto así. Ahora sí, cuando ya veo la curva aquí, la fecha, sí, la fecha es el V en octubre. No sé si es la fecha de vencimiento aquí. Sí, 28. 78%. 78%. A octubre y pico, ¿no? Entonces vamos a ponerle su línea vertical de octubre 20 y tanto. Por ahí. La operación del gas natural, para que no caiga debajo del break-even, tiene un 78% de probabilidades, lo cual es bastante alto. Para confirmarte la idea de que estamos abriendo operaciones solamente de alta probabilidad de éxito. Por ejemplo, la del Iron Condor de la nota de 10 años también tiene una alta probabilidad de que el precio se quede en el rango, que no suba por encima del break-even superior 121, pero que tampoco caiga por debajo del break-even inferior de 113. Este es un Iron Condor con una alta probabilidad, 68%. Y por último, tenemos ahí también a la soya. La operación de la soya es bajista. La operación de la soya nos dice que, no le he puesto la probabilidad, vamos a ver. La soya, vertical bajista, y vamos a ponerle el break-even a la fecha de vencimiento, 22 de octubre, y me dice 73%. Vamos a ver si esto coincide con lo que tenemos ahí. Y simplemente voy a agregarle aquí una nota de texto y le voy a colocar 73%. O sea, todas las operaciones que abrimos, ¿sí?, son de alta probabilidad. Cuando operas las acciones, los ETF, los índices de manera direccional, la probabilidad de éxito es 50 que ganes o 50 que la operación resulte en una pérdida. 50-50. Por eso utilizamos a las opciones, porque nos da una probabilidad mucho mayor si es que sabemos utilizarlas, como les estoy enseñando. Ok, son las 7:53 de la noche, yo creo que hasta aquí se llegó la clase, pero yo me gustaría saber si ustedes tienen alguna pregunta antes de irnos. Todo parece estar claro. ¿Sí, verdad? Sí, a mí me encantó. Ok, qué bueno. Ok, perfecto. Muy bien, entonces ya que aquí hay alguien más, a ver, ¿quiénes están? Rafa, Rodolfo, ¿cómo está Rodolfo? ¿Cómo te va? Rodolfo, dime. Rodolfo, nos vamos a reunir el día 18, físicamente por fin, porque ya mi esposa tiró todas las mascarillas del COVID-19, entonces dice que ya te puedes reunir, me dijo. Ok, perfecto. El 18, en Hialeah, la ciudad que progresa, vaya. Ok, perfecto. Domingo, ¿verdad? Sí. Domingo, sí. No te comprometas con nadie. Y más, lleva a la familia si quieres. Ya vamos a reunir ahí, vamos a conversar un poquito de todo. El gran tema es la inmortalidad de la cucaracha. También vamos a conversar sobre la fuerza que tiene el escarabajo Goliat. Es impresionante, ¿verdad? Y otros temas interesantes que por ahí pueden estar. Ok, perfecto. El 18, apúntalo para que después no me diga, uy, me olvidé, era hoy, ¿no? No, ahí no hay, ya no hay excusa. Ahí el Vaticano te excomulga. De una. Está bien. Listo, le pasamos la voz a los demás también. Muy bien, hermanos, entonces, hasta aquí. Hoy viernes, 8 de la noche casi, lo dejo. Estamos avanzando bastante bien. La próxima ya va a ser la siguiente estrategia de las opciones. Ya por fin vamos a retomar lo de las opciones. ¿Ok? Así que cuando más estrategias de opciones aprendemos, más interesante se va a poner esto. Porque van a darse cuenta de que hay un escenario perfecto para esa estrategia en algún momento. Y vamos a practicar una cantidad importante de cada una de las estrategias para que digan, oh, mira, el precio está cayendo rumbo a la media móvil de 200, ahí yo puedo hacer tal estrategia porque yo espero
que eso rebote ahí, pero ya para 3 meses en el futuro, pero por ahora le voy a vender una operación aquí y voy a comprar otra para más lejos. Esa es la estrategia perfecta para ese momento. Cuando veas que vienen los CERNIs, dices, ¿pero cuánto cuesta esa? $100. Ah, no, pero esa es la única que me sirve, es la comprar aquella. Hacer esa estrategia que se llama Reverse Iron Fly. Pero si cuesta $15, no puedo hacer el Reverse Iron Fly, tengo que hacer el Reverse Broken Wing Butterfly. Cada escenario del mercado, cada activo del mercado, dentro de los líquidos, tiene una estrategia que le corresponde en un momento determinado. Cuando nosotros dentro de los próximos, qué sé yo, 3 años, 4 años, cuando ustedes ya no estén aquí, cuando ya nosotros hayamos, quizás son profesores de esa escuela, no sé, van a tener un nivel de conocimiento que va a sobrepasar toda expectativa. La gente va a venir y les va a preguntar a ustedes. Les van a servir de luces de conocimiento. Van a decir, vamos allá, que esa es la fuente de la consulta, de consultación. ¿Ok? Eso lo firmo. Eso lo firmo. Ya yo lo visualicé. Yo lo firmo eso. Amén, así sea. Así va a ser. ¿Ok? Lo que ustedes están aprendiendo no se enseña. Nada más. No se enseña. Pero la competencia es contra nosotros mismos. Porque es tanto conocimiento y tanta información que se necesita tiempo y compromiso, como es lo primero que yo le pido a todo aquel que se suscribe a esta academia. ¿Tú tienes compromiso? ¿Quieres aprender de verdad? Y hay muchos que ya no están porque simplemente no han podido. No han podido. Qué pena. ¿Ok? Listo, yo lo dejo. Nos vemos, que tengan un lindo fin de semana y nos vemos el lunes. Si es que el lunes es feriado. ¿No? No. Algo así escuché, a ver, déjame confirmar acá. Holidays, Stock Market Holidays.